Bien, bueno, pues les decía, creo que un punto inicial del trabajo terapéutico es replantearnos como la mirada social que existe. Y para ello es indispensable que nosotros veamos cómo hay una homologación del individualismo. Entonces suena como raro porque es paradójico, pero se intenta que la sociedad se parezca tanto, pero se desconecte mucho. ¿Sí? Yo he tenido oportunidad de visitar algunos países para dar clases o visitar otras ciudades ajenas a la mía, y lo que veo es que pareciera que el lugar donde voy, la plaza comercial es la misma. Son las mismas tiendas, es la misma lógica, y a mí eso me parece muy extraño. Y creo que este discurso de la globalización lo que nos hace es, en vez de ser más cercanos, nos hace mucho más lejanos a lo contextual y nos lleva a todo el tiempo estar ilusionados en alcanzar algunos aspectos capitalistas, algunos estereotipos capitalistas que nos generan mucha infelicidad porque mucho de ello no lo podemos alcanzar, sobre todo en América Latina. A mí me parece muy triste cómo en América Latina todavía hay un sistema de castas. A mí me ha tocado ir a estar en un hotel y que sea la única persona morena en el hotel, ¿no? Y que haya un cambio muy significativo del trato que tienen hacia una persona morena versus una persona blanca. Eso me parece increíble en esta época de la vida, que siga pasando eso y que seguimos legitimando esas maneras. Y el problema es que en la psicología también nos vemos imbuidos o afectados por estos discursos capitalistas, neoliberales, pero también las izquierdas, las políticas de izquierda han fracasado rotundamente y hemos visto gobiernos totalitarios que han empobrecido a los países. Y entonces la gran pregunta ante esta desesperanza social es, ¿qué hacemos? Y la segunda pregunta es, ¿qué hacemos desde nuestra trinchera? Desde nuestra posibilidad de ser psicólogos, de ser terapeutas en la comunidad, sobre todo ante una realidad que nos lastima. Yo no sé a ustedes, pero a mí me lastima mucho llegar a una escuela y ver la cantidad de sufrimiento que hay, la cantidad de carencias, la falta de oportunidades y la falta de recursos en el entorno para que esas situaciones cambien. Lamentablemente, muchos de los gobiernos que han ido hacia otro camino que podríamos llamar de izquierda o socialistas o socialdemócratas, eh, no, modelos keynesianos, lo que vemos es una mirada muy asistencialista, que en realidad no incide en la reconstrucción del tejido social. Solamente son dádivas desde una mirada, desde mi punto de vista, incluso clientelar. Y eso es algo que tendríamos que cuestionar. Y lamentablemente los psicólogos somos cómplices de eso al asumir los dictámenes educativos, sociales, que nos ofrece el Fondo Monetario Internacional, que nos ofrecen los gobiernos. Todo este sistema basado en competencias, las certificaciones, todos estos discursos académicos que lo único que hacen es comercializar la ciencia. Ahora este discurso de la ciencia basada en evidencias y cómo los psicólogos estamos demasiado clavados en ese discurso, a mí me parece una situación que tendríamos que replantearnos. No creo que sea del todo mala, tiene un sentido, qué bueno que sea efectivo lo que hacemos, pero tendremos que escudriñar bajo esos discursos cuál es la intencionalidad. Y muchas veces la intencionalidad son fines económicos basados en las necesidades de las empresas aseguradoras o de los sistemas de salud. Y a mí eso realmente me parece triste. Y me parece más triste que sigamos siendo cómplices de eso y que finalmente el tema monetario siempre esté por encima del tema humanitario. Yo no creo que el tema monetario sea malo. Como les decía, creo que las formaciones, que el trabajo necesita ser sustentable. Necesitamos tener un salario digno,
A mí me hiere mucho ver colegas que trabajan en el sistema de salud o que trabajan en México se llama el DIF, y que reciben un salario paupérrimo por una labor muy extenuante y muy complicada y bajo condiciones muy difíciles. Entonces, yo creo que la psicología necesita tener más presencia. Por ejemplo, en las escuelas se erradicaron en México la figura del del orientador en la secundaria, que generalmente era un psicólogo. Entonces, vemos que cada vez van quitando más lugares y la psicología no participa como necesitaría participar en el desarrollo social y comunitario. Y eso es algo que a mí en lo personal me preocupa. ¿Qué pasa con la sociedad neoliberal? Pues nos vende un estereotipo donde nos vende la ilusión de que todos podemos alcanzar eso. El gran problema es que casi nadie lo alcanza. Y cada vez vemos más en todos los países, pero sobre todo en América Latina, un gran desfase entre los ricos y los pobres. Los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres. En México, que es un país donde tenemos eh, una riqueza económica muy grande, siendo a veces la primera o segunda economía de América Latina y una de las primeras economías del mundo, vemos que es el país que tiene más miseria, uno de los países con mayor miseria y con mayor desigualdad del mundo. Y eso es algo que a lo que nos hemos acostumbrado, a lo que hemos legitimado y que seguimos replicando con la perspectiva académica, teórica de muchas cosas que nosotros hacemos a nivel social. Eh, Ahora, por ejemplo, las redes sociales, algunos autores que vamos a ver más adelante, nos dicen que las redes sociales han impulsado un capitalismo salvaje, porque en realidad te hacen todo el tiempo notar lo que no tienes y lo que deberías de tener. Antes eran como cuestiones muy lejanas, pero ahora por medio del Internet te puedes enterar de un montón de cosas que el sistema te hace creer que debes de tener y que probablemente nunca alcances a tener. El otro día estaba viendo un TikTok de esos videos que hacen y la verdad me conmovió mucho y lloré mucho cuando lo vi. Aparte que ando sensible estos días, pero es una chica que habla sobre la pobreza en Argentina. Eh, y el TikTok se llama ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Si ustedes lo buscan en YouTube, se lo recomiendo, la verdad es que está muy padre. Y ella dice, bueno, lo que tienen los pobres en la cabeza es un montón de dolor, ¿no? Y un montón de desconocimiento y un montón de falta de oportunidades. Mm, Yo creo que los que hemos crecido en un medio no hegemónico, pues nos damos cuenta que esas carencias tienen sentido. Y digo, yo por lo menos no tuve grandes carencias, pero conozco gente que sí tuvo grandes carencias. Y hay gente que sobresale, pero en realidad son sectores mínimos, la mayoría replica y estamos muy adentrados en una sociedad de la reproducción social y somos cómplices de esa reproducción social, porque si tu papá es un albañil, lo más probable es que tú seas un albañil. En Estados Unidos es uno de los países que más ha impulsado este modelo de reproducción social y por eso es que la gente solo puede ir a las escuelas que están cerca de su casa, porque ir a una escuela distinta, a un distrito distinto, te abre un panorama complejo de otras realidades. ¿Sí? Y es un poco lo que tocaba esta chica en el video. Dice que ella tenía una amiga en la escuela. Dice que en su colonia, en su barrio, no había baños. Y entonces el único baño que conocía era el baño de la escuela. Pero tenía una amiguita que sí tenía un baño y tenía un bidet. Y entonces decía ella que pensaba que el bidet era para orinar, ¿no? Entonces, a lo largo del video ella va narrando y va diciendo, bueno, el ir a convivir con esa amiga no solo me mostró la posibilidad de que la gente podía tener un baño con dos baños, ¿no? Con dos instrumentos, sino que había otra realidad. Y dice, y gracias a ir a jugar esa casa, es que yo puedo estar aquí hablando de eso y no en otras condiciones, ¿no? Y entonces se los comento y me conmuevo porque creo que en realidad
hemos hecho una psicología sin corazón. A mí me choca mucho este concepto de la academia, donde se juntan los grandes conocedores e intelectuales, pero donde no hay un involucramiento, donde no hay un corazón y donde no hay gente que vaya a la comunidad y conozca esas realidades. A mí me duele mucho estar cerca de chicos en comunidades vulnerables que sufren demasiado y que nadie los ve, ¿no? Y que a veces hay dos, tres maestros que se interesan por ellos, pero en realidad no es suficiente, ¿no? Ah, y no salen las noticias, nadie se entera, es gente que es abusada sexualmente, es gente que es explotada, que es violentada, y queda ahí en el anonimato, ¿no? Bien, otra cosa que tenemos que ver, que esta es una mirada de Byung Han, que es un filósofo ahorita muy de moda, que está, a mí me parece que es bien interesante su propuesta. Me parece una mirada un tanto, y creo que es una de las críticas que se le hace a Byung Han, que es una mirada muy europea, muy pequeño burguesa, pero está padre, ¿no? Que nos dice lo siguiente, Byung Han, somos una sociedad, eh, bueno, ya está el chat, no lo había visto. Ok. Sí, ahorita hablaremos del capitalismo porque tampoco quiero caer en radicalismos, pero sí reflexionar sobre hacia dónde nos llevan estas miradas capitalistas. Y yo creo que por mucho que peleemos, pues somos capitalistas y estamos alrededor de esas situaciones. Esto fue lo que hablas, es el acercadismo del que habla también, el evitar el acercadismo, la psicoterapia. Sí, yo creo que, bueno, no solo el acercadeísmo, sino yo creo que reflexionar e ir teniendo un sentido más humano de la experiencia y no solamente un discurso prefabricado. Pero Byung Han, regresando a lo que les decía, menciona que la sociedad ha pasado de una sociedad disciplinaria a una sociedad que ha interiorizado los paradigmas o los introyectos capitalistas. O sea, ya no necesitas que alguien te vigile. Está un poco complicado. Igual ahorita le escribo el nombre en el chat. Byung Shulhan. Eh, y él dice, es que ya interiorizamos eso, entonces ya no necesitamos a alguien que nos esté checando que estamos cumpliendo con eso, porque ya lo hemos validado y es parte de nuestro ADN psicológico. Y por eso es que nos explotamos, dice él. Dice, cambiamos las escuelas, los psiquiátricos y los hospitales, que eran los sectores de control social, o la iglesia, por los gimnasios, por la comida vegana y todas estas cosas, ¿no? Sí, es lo que habla en la sociedad del cansancio. Entonces, me parece que es una buena mirada, pero nuevamente me parece una mirada bastante ajena a la realidad latinoamericana. Sí, a algunos sectores de la realidad latinoamericana, incluso yo me sentiría identificado con esa mirada de la sociedad del cansancio, ¿sí? Y ubico a mucha gente que yo conozco y que aprecio que estamos en esa dinámica, pero también conozco mucha gente que no está en esa dinámica y que su realidad es mucho más compleja que estas formas de autoexplotación, pero que también les incide por los temas de la globalización. Eh, La falsa globalización, este es un tema que a mí me parece bien interesante, porque nos han vendido que todo lo podemos globalizar. Y ojo, eh, yo me he beneficiado de la globalización, ¿sí? Pero porque realmente mucha de mi carrera se ha podido desarrollar a través de mi Blogspot y un poco de Facebook. Yo creo que por eso muchas personas están aquí en el evento. Y entonces yo puedo decir que me he visto beneficiado por la globalización, pero en realidad es un sector mínimo la oportunidad que tenemos en América Latina versus los países hegemónicos. Entonces, eh, Boavista Ventura de Sousa nos habla que hay una mirada de un neocolonialismo a través de este discurso de la globalización. ¿Por qué? Porque finalmente lo que nos han vendido como una globalización es una nueva imposición cultural. Nos han dicho qué ropa usar,
cómo hablar, cuáles son los estándares, qué redes sociales usar, cómo comunicarnos, y todo tiene que ver con países hegemónicos. O sea, en realidad no ves una marca de México, de Guatemala rompiéndola en Europa, ¿no? Normalmente ves marcas europeas invadiendo todos los espacios en América Latina, ¿sí? Y ese creo que es un problema, porque no solo pasa a nivel de la mercancía o de los productos comerciales, pasa a través de las ideas, ¿sí? ¿Cuántas veces tienes oportunidad como un teórico latinoamericano de exponer tu trabajo en Europa? Sí hay, pero es muy poco, ¿no? Y es muy difícil. Incluso en México siempre se le da prioridad. Yo he trabajado en muchas universidades y cuando viene un docente extranjero, siempre se le paga más, se le da un trato distinto, principalmente si es europeo o si es norteamericano. Y entonces legitimamos muchísimo eso y creo que a veces está en nuestro ADN poder validar la hegemonía del hombre blanco europeo, ¿no? O de los países hegemónicos. Y con esto no quiere decir que no haya un desarrollo interesante en esos países. Muchas veces en realidad tienen un desarrollo pues, bastante más que el nuestro. Pero eso no es todo lo importante. Lo importante es que no hay un discurso, que no hay una réplica y que no hay un diálogo, sino un monólogo intelectual y cultural del cual va generando una aculturación y que va generando también un desfase en las situaciones. Boavista Ventura, Boaventura de Sousa Santos, siempre se me va el rollo con el nombre de ese autor, dice algo que a mí me gusta y él propone algo que se llama las epistemologías del sur. Y es una reflexión creativa sobre la realidad que nos permita dar un diagnóstico crítico y constructivo para formular un pensamiento contextualizado de la realidad de los países no hegemónicos. ¿Sí? Y entonces necesitamos sentarnos y platicar y compartir nuestras experiencias en vez de solo estar comprando libros y libros y libros y libros. Decía Lenin, si vamos a creer todo lo que dicen los libros, agarremos nuestros libros y empecémoslos a quemar, ¿no? Entonces yo creo que los libros son un gran camino, pero no es la única respuesta. Y creo que en las experiencias personales, comunitarias, va a haber mucha más riqueza que los libros y la teoría nos van a ayudar a organizar esa riqueza y a la vez cuestionar esa misma teoría para ir creando nueva teoría. Y una teoría que esté contextualizada o que tenga principios de una realidad social en la que se desarrolla. Porque si no, leemos libros europeos y queremos pensar como europeos y queremos ver los problemas que tienen los europeos y queremos hacer la terapia como los europeos, cuando nuestra realidad y nuestra problemática y nuestra forma de relacionarnos afectivamente es muy distinta. ¿Sí? Es muy distinta y creo que obviamente tenemos semejanzas, pero es como si quisiéramos hacer una terapia basada en una teoría finlandesa, ¿no? Cuando nuestros principios, nuestra cosmovisión, nuestra forma de acercarnos afectivamente, incluso corporalmente en el espacio vital es muy distinta. Y eso genera problemas y experiencias disfuncionales distintas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? No sé cómo vayan recibiendo esto que les digo, igual me pueden ir ahí compartiendo en el chat. Creo que iba a compartir una presentación. Sí, pero preferí no ponerla. Igual si después ocupan, me pueden escribir y se las hago llegar. ¿Sí? En puntos a cuestionar, ¿cuáles serían los puntos más importantes? ¿Sí? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los modelos hegemónicos? Segundo, las contradicciones urgentes entre el discurso y la realidad que vivimos cotidianamente. ¿Sí? Y sobre todo, ver el abismo que hay entre la teoría y la práctica. Yo creo que esa es una de las cosas que más hace falta. Eh, en lo personal, yo mucho tiempo trabajando en el tema de la educación y conozco, he trabajado haciendo programas para universidad y lo que yo veo es que la gente que nos dedicamos
al diseño, a la planeación en educación, pues a veces la gran mayoría de los que yo conozco están totalmente alejados de la realidad. ¿Sí? A lo mejor hace muchos años trabajaron en la comunidad, pero tienen mucho tiempo que están en un escritorio. ¿Sí? Y yo les decía eso, porque les digo, a lo mejor yo no soy el mejor para elaborar los programas o los análisis o las metodologías, como tal vez ustedes sí sean muy buenos, pero creo que sí hace falta una contextualización. Les pido que apaguen los micrófonos para que no haya esas interferencias. ¿Sí? Pero eso me parece que es un problema importante en la academia latinoamericana en general. ¿Sí? Necesitamos, dice este autor de la epistemología del sur, que necesitamos reclamar la producción de conocimiento válido, científico, pero también no científico, porque la ciencia también es una forma de, no la ciencia como tal, sino las posturas de algunos científicos o de algunas líneas científicas restringen un montón de conocimiento que es rico a nivel cultural, a nivel social, que no está interiorizado, que no está integrado dentro de las realidades o de los programas de intervención. Y cuando hablamos, por ejemplo, de desarrollo humano a nivel de orden comunitario, más que el orden científico tradicional, tendríamos que comprender la mirada discursiva, más la metodología cualitativa para comprender la experiencia contextual, en lugar de querer venir a imponer una realidad de las cuales las personas se sienten ajenas. Porque mucho de lo que hacemos es imponerle al otro, querer que el otro piense como nosotros pensamos, que sienta como nosotros creemos que debe de sentir. Y esa no es la mirada que yo les propongo, ni tampoco es la mirada de la terapia gestal. Bien. La conquista cultural, creo que lo que ha pasado con toda esta tendencia a buscar siempre el conocimiento hegemónico es que ha habido una conquista cultural, socioeconómica, sexual, racial, histórica, generacional, cognitiva, y entonces muchas veces terminamos comprando discursos que ni siquiera comprendemos. Yo el otro día platicaba con mi esposa, yo le decía, qué bueno que haya marchas, qué bueno que haya movimientos, pero me parece que a veces estas respuestas sociales son muy snob, son mucho desde el desconocimiento y no desde un compromiso profundo con las causas. Coincido con lo que me dice aquí Mireya, que hay que hacer una psicología latinoamericana. Y yo lo he propuesto mucho y yo he tenido oportunidad de ir a muchos países de América Latina y siempre les digo, hay que hacer una liga, hay que hacer una unión, hay que hacer algo, pero veo que finalmente siempre la tendencia es a dar prioridad a buscar gente de fuera de países hegemónicos, ¿no? Y porque también la etnopsicología mexicana sí, esa nos puede ayudar mucho. Y es que también creo, o sea, y no con esto quiero decir que no hay que recibir el conocimiento ni validar el gran desarrollo que pueden tener, ¿sí? Pero hay que dialogar, porque, por ejemplo, realmente no hay un diálogo. Lo- los, los psicólogos latinoamericanos no tenemos mucha presencia en los espacios europeos o norteamericanos a nivel académico, ¿no? Siempre somos comparsas. ¿Yo qué opino de la terapia narrativa? Pues creo que puede ser muy buena también y que no es tan lejana la terapia gestal en muchos sentidos. Ok, seguimos. Ahorita voy a llegar a lo de la teoría, a lo práctico, no crean que nomás voy a estar hablando de la, ¿sí? Necesitamos crear una escuela teórica, ideológica, activista, hacia una psicología para los oprimidos, para la gente vulnerable. Y no en un discurso como lo utilizan los políticos, sino realmente con un compromiso que incida dentro de nuestras posibilidades. Tampoco buscamos ser el Che Guevara o ser, no buscamos caudillismo, buscamos una sinergia donde podamos encontrar alianzas y empecemos a desarrollar programas. Obviamente no vamos a modificar todo el contexto, pero sí vamos a modificar en cierta medida el campo contextual, el campo social, y eso va a ser un cambio.
¿sí? Todavía hay algunos libros de terapia gestal que dicen que el cambio empieza entre el uno a uno. Pues yo creo que sí, pero es una mirada bastante simplista y me parece insensible ante una realidad tan dolorosa como la que tenemos en América Latina, ¿no? Sí, a mí me impactó cuando estuve en Barcelona, que me dijeron algo que a mí me dolió mucho como mexicano. Me dijeron, ¿cómo puedes vivir en esa ciudad de barbarie? Porque, y a mí me sorprendió porque tenían datos que yo no tenía tan presente, ¿no? Sí los sabía, pero no los tenía tan presente. Me dicen, es la ciudad que tiene más asesinatos en el año pasado. Es el país que tiene más decapitados. Y cuando platiqué con esa persona, yo decía, bueno, en realidad no me lo está diciendo no lo sentí de manera despectiva, ¿sí? Pero sí me dolió mucho darme cuenta que vivo en un país y en una ciudad donde pasa todo eso y donde nos hemos acostumbrado a que pase todo eso. Y donde muchos jóvenes no tienen otra oportunidad que replicar eso. Y a mí eso me parece muy triste. ¿Sí? Bien. Necesitamos una insurgencia del conocimiento, necesitamos volvernos militantes, no de un partido político, pero sí de una ideología que nos comprometa hacia las causas particulares y buscar que a partir de ahí, ahora sí, lograr una globalización, que el pensamiento latinoamericano también llegue a Europa, que también podamos tener ese discurso, que las líneas feministas incluyan también a las mujeres indígenas, a las afrodescendientes y a la gente que no tiene voz en esta sociedad, a la gente que se ha vuelto invisible para los sectores populares y que ha perdido su identidad a través de esta globalización que nos condena a la indiferencia, al individualismo y sobre todo a la soledad. Sí. Bueno, perdónenme si a veces me conmuevo, pero para mí este es un tema realmente importante y que me mueve mucho emocionalmente porque creo que necesitamos hacer algo en relación a eso. Empecemos con el tema ya de la terapia gestal. Bueno, la terapia gestal surge de gente contracultural, de artistas, de bohemios, de anarquistas, de pensamiento europeo, que llegan a Nueva York, y siendo Nueva York uno de los lugares más progresistas de Estados Unidos, y cuestionan el sistema. Y realmente el creador de la teoría de la terapia gestal es Paul Goodman. Bueno, el creador del cuerpo teórico, digamos que de la experiencia clínica es Peirce y del cuerpo teórico y filosófico es Goodman. Y Goodman era un gran filósofo anarquista que incluso en Estados Unidos, si ustedes lo buscan, lo ubican más como un filósofo anarquista que, que como un que como un terapeuta gestal, ¿no? Que como el creador de la terapia gestal. Entonces, con base en la idea de Goodman, la terapia surge y la terapia tiene su origen en esta mirada anárquica. Y les voy a leer una frase que está ahí. Dice, el problema de la psicoterapia es movilizar el poder de ajuste creativo del paciente sin obligarse a meterse en el estereotipo de la concepción científica del terapeuta. Y ese creo que es un inicio de una mirada mucho más anárquica, mucho más contextual y mucho más centrada en la necesidad de la persona y no en las expectativas de lo que nos diría la base científica o las evidencias. ¿Sí? Les repito la frase, dice, el problema de la psicoterapia es movilizar el poder de ajuste creativo del paciente sin obligarle a meterse en el estereotipo de la concepción científica del terapeuta. Y eso es algo que necesitamos ir haciendo en el trabajo comunitario. No querer darle las respuestas a la comunidad, porque en realidad nosotros no conocemos esas respuestas y somos ajenos a la realidad que tiene el paciente, a la comunidad. Yo tengo muchos años haciendo trabajo en comunidad desde que era joven, porque siempre he tenido como estas ideas, ¿no? Crecí con esas ideas. Eh, y me parece a veces que la gente tiene expectativas muy reales sobre lo que podría pasar con el trabajo comunitario. Porque a veces pensamos que nosotros estamos haciendo el gran favor de ir a compartir y que la comunidad inmediatamente se va a volcar y va a cambiar.
Y la realidad es que lo que vamos a encontrar es comunidad con mucha indiferencia, una comunidad que se siente muy ajena a nosotros y que en realidad nuestros discursos no les dan sintonía porque ellos tienen otras necesidades que nosotros no estamos viendo y que no estamos cubriendo y que son principalmente necesidades de tipo económico, ¿sí? Entonces, pareciera que un programa social puede ser poco exitoso si no da despensas, ¿sí? Lo interesante es que a veces solo se dan las despensas y no hay un programa social sólido, ¿no? Por eso es que si van a hacer un trabajo comunitario, pues tengan paciencia e intenten comprender a la comunidad y establecer un diálogo con la comunidad en vez de querer llegar con respuestas que en realidad pues no resuenan en las necesidades que ellos tienen. Goodman hace una propuesta ahí bastante locochona sobre la educación que a mí me gusta y trato de legitimarla en cierto sentido, pero soy incongruente porque me gusta también estudiar formalmente, ¿no? Pero cuando por lo menos yo imparto educación, procuro legitimar más esta mirada, donde él dice, bueno, tendríamos que abolir la escuela como primer recurso educativo, ¿no? Tendría que haber una educación comunitaria, tendría que haber adultos sin títulos, ¿no? Y que la gente nos empecemos a llamar por como nos llamamos, ¿sí? La asistencia no tiene que ser obligatoria y tendríamos que descentralizar las escuelas y fomentar también el desarrollo de oficios de manera más organizada. Es una mirada ahí muy hipiteca de Goodman, pero es interesante, creo que podría ser una alternativa. Iván Illich también nos habla sobre la desescolarización del sistema educativo. Dice, pues hay que proporcionar los recursos disponibles para aprender en cualquier momento de la vida. Dotar a los que quieran compartir lo que saben el poder de encontrar a quienes quieran aprender de ellos. Y finalmente, dar todo aquel que quiera aprender la posibilidad pública de un debate y de un argumento contra las posturas dominantes. Esto es algo que no sucede. Yo he participado, hay una convocatoria para hacer el Plan Nacional de Educación y yo siempre mando mi propuesta, ¿no? Pero en realidad ya tienen las propuestas y no vienen de los educadores, sino vienen de los sistemas económicos. Y entonces creo que ese es uno de los grandes problemas y creo que lo que dice Goodman y lo que dice Illich son bastante idealizadas las posturas, son anarquistas, pero sí nos invitan a reflexionar y a cuestionar. Yo lo que creo es que tendríamos que quitar esta escolaridad tan formal y la gente que sabemos algo empezarlo a compartir y no solo lo académico, empezar a compartir muchas cosas como los oficios, como experiencias de vida, como trabajos comunitarios, ¿sí? Eso creo que nos va a dar una perspectiva distinta. Cuando el conocimiento esté por encima de los diplomas, pero estamos yendo por el camino totalmente equivocado, ¿no? Ahora la gente dice diploma, 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 ¿sí? El otro día le decía a una amiga, oye, pues no he sacado ninguno de mis diplomas, ¿no? Pero he hecho todos los procesos, pero en realidad no he tenido tiempo o ganas de sacar el diploma. Entonces creo que nos hemos vuelto bastante diplomáticos y poco humanos en la forma en que hacemos el trabajo, ¿no? Bueno, voy a leer algo que dice aquí Leticia de Chile. Dice, me comunico desde Chile, trabajo con adolescentes que han infringido la ley, estudio artes visuales y me empleo con base en la intervención socioeducativa. Sí, yo creo que los jóvenes es la gran oportunidad que tenemos. Sé que suena un discurso trillado, pero los adolescentes, para mí, hay muchas respuestas, porque realmente la falta de atención de los padres en la actualidad es muy grande y a mí me parece que necesitaríamos ir a esos lugares. Ah, mira, alguien de Tijuana que no conozco, pero bueno, ahí después nos podríamos poner en contacto, ¿sí? Sí, yo creo que los adolescentes ahí es una gran respuesta al cambio social. Otra cuestión es el método contextual. Y entonces la terapia gestal habla de un método contextual. Paradójicamente, desarrollamos una teoría descontextualizada, ¿no? Desarrollamos una teoría basándonos en principios de autores norteamericanos y autores europeos, o ahora australianos, ¿no? Algunos, ¿sí? Pero en realidad no hacemos una teoría contextualizada, no hablamos, a veces ni siquiera hablamos de nuestros propios casos. Y el propio Goodman hablaba de algo interesante, dice, bueno, es que la teoría
siempre surge de los pacientes que tenemos. Si la teoría surge de los libros que leemos, pues es una tontería, ¿no? Porque finalmente será una teoría bastante incompleta. Y es un postulado ideológico, no un postulado clínico. Y creo que eso es algo que tendríamos que empezar a cambiar. No solo en la terapia gestal, sino en general. Hay algo que dice Laura Peirce que a mí me parece como la frase más impactante que hay en terapia gestal, que siempre que me paro la digo y me gusta y me emociona. Y dice, la terapia gestal es un proceso anárquico en el sentido que no sigue unas reglas o normas preestablecidas. No pretende adaptar a la gente a ningún sistema, sino que intenta adaptar a la gente a su propio potencial creativo. A mí, no sé cómo les resuena esa frase, pero a mí esa frase me parece muy bella y muy inspiradora para darnos cuenta que no hay una respuesta, sino hay un montón de respuestas y el punto es desarrollar el potencial creativo de las comunidades y de las personas para los procesos de resiliencia. Yo conozco gente que ha vivido en condiciones terribles de extrema pobreza y ha salido adelante, entonces es posible, pero también conozco un montón de gente que se queda ahí y que replica o que empeora su situación social. ¿Sí? A mí me preocupa, por ejemplo, el tema de los embarazos adolescentes, del problema de las adicciones en las comunidades más vulnerables, de la violencia, del abuso sexual, de la explotación sexual, la prostitución infantil. Hay tantos temas que están ahí en el tintero y que a veces no vemos. El narcotráfico, por ejemplo, vemos que ya los sectores que ingresan al crimen organizado cada vez son más jóvenes y es un pequeño ejército de niños que está tomando el control de las calles. Entonces, a mí eso me parece muy triste y me parece que hemos perdido el potencial creativo, ¿sí? Y que no hemos aparecido o no hemos hecho la presencia necesaria para que haya alguna otra alternativa, para ser, como les decía esta chica argentina, ser esa casa de la niña que no tenía recursos y que no conoce otra realidad. Yo creo que una de las tareas de la psicología comunitaria y del trabajo de grupo, por ejemplo, es que los jóvenes y los adultos puedan ver que hay otra realidad, ¿sí? Y que con base en esa otra alternativa puedan decidir si replican lo que están viviendo o que sigan en lo mismo. De otra manera es muy difícil. Yo conozco pacientes que nunca han salido de su colonia. Yo trabajo en una ciudad donde hay playa, que es Rosarito, y hay niños que yo conozco que nunca han ido a la playa. Y estas realidades, ¿qué hacen? Es que nos limitan a una condición donde yo tengo que ser el más fuerte y ganar un respeto en un contexto y ya no hay otra aspiración. Y por eso me vuelvo un pandillero, por eso desarrollo un acto delictivo o me vuelvo un narcotraficante, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque en realidad no hay otra posibilidad y la creatividad se va hacia lo disfuncional, hacia lo antisocial o hacia lo anómico, como diría Durkheim. Entonces, yo creo que la presencia del terapeuta en la comunidad necesita generar esta alteridad y mostrar un discurso distinto que ayude a crear un diálogo intercultural y ampliar la mirada y juntos construir un horizonte próximo con los pacientes. Martín Baro, que a mí me parece que es una de las personas como de mayor inspiración para mí en el trabajo de la psicología social comunitaria, dice algo: la psicología latinoamericana debe descentrar su atención de sí misma, despreocuparse de su estatus científico y social y proponerse un servicio eficaz a las necesidades de las mayorías populares. Son los problemas reales de los pueblos y no los problemas que preocupan a otras latitudes los que deben construir el objeto primordial de su trabajo. Y hoy por hoy, el problema más importante que confrontan las grandes mayorías latinoamericanas es su situación de miseria opresiva,
su condición de dependencia marginante que les impone una existencia inhumana y les arrebata la capacidad de definir su vida. Y eso es lo que me parece importante, porque a veces culpamos a las personas en condiciones vulnerables de querer vivir así, pero la realidad es que no les damos otra alternativa, ni siquiera en discurso, no les damos las oportunidades necesarias para que haya una respuesta creativa distinta. La gente que lo hace es porque es muy resiliente, casi por un milagro prácticamente, ¿no? Y a veces tomamos esos ejemplos para invalidar a los demás, en vez de ver qué sucedió con esas personas y ver qué sucede con el resto, que es la mayoría. La psicología no solo necesita ampliar el panorama, sino incitar a la emancipación, a romper estas cadenas de miseria, de opresión y de falta de oportunidad, ¿sí? Por lo menos la persona debe sentirse valiosa y no tener una experiencia infrahumana, que es mucho de lo que nos vamos a encontrar en el trabajo comunitario, ¿sí? Lamentablemente, los discursos de los propios docentes a veces son invalidantes. A mí me duele mucho ir a una secundaria o una primaria y que la maestra le diga, es que nunca vas a ser nadie en la vida, es que ya para qué vienes, eres un burro, o no tardas en andar en pandillas o en drogas, porque desmoraliza a los jóvenes, porque les quita. Sí, es Ignacio Martín Varo, sí, es un jesuita. Um, y les quita esta esperanza, y por eso es que también la tendencia suicida se va incrementando considerablemente, y se incrementa mayormente ¿en dónde? En las comunidades vulnerables, y las adicciones se incrementan en la actualidad, ¿y dónde se incrementan? En las comunidades vulnerables, y se incrementa el embarazo no planeado en adolescentes, ¿en dónde? En las comunidades vulnerables, y vemos que gran parte de los problemas sociales son las comunidades vulnerables. Y parecería que las clases hegemónicas lo único que esperan es que desaparezcan. A mí me llama la atención, aquí en Tijuana hay algo que se llama el bordo, y ahí se ponen los usuarios de drogas intravenosas, principalmente heroína, y yo he escuchado un montón de políticos porque a veces me invitan a participar en mesas de análisis y cosas así. ¿Y cómo les vamos a hacer para quitarlos? Porque se ven muy feos. Y entonces el discurso es eso, hay que eliminarlos porque dan una mala imagen. Pero nadie entiende qué está pasando con ellos, cómo acompañarlos y cómo comprender el fenómeno, sino lo que se busca es la aniquilación, ¿sí? Afortunadamente no los pueden aniquilar como a veces quisieran, ¿no? Pero por lo menos a nivel de conciencia, conceptualmente sí están aniquilados. Entonces la terapia gestal necesita asumir este sentido anárquico, ir contra las reglas cuando es necesario, no todo el tiempo, no todo el tiempo vamos a estar peleando contra el sistema, porque el sistema también nos marca una línea y está bien, pero sí cuestionar cuando eso no se adapta a la realidad, ¿sí? Y acuérdense, nosotros no intentamos adaptar a la gente al sistema, sino que se desarrolle su potencial creativo. Y yo creo que eso es para mí el mensaje más importante que les quiero compartir el día de hoy. Porque si se fijan, la educación, los medios de información, lo que tratan es de que la gente se adapte a esta realidad y que sean comparsas. Cuando yo estudié una maestría en pedagogía crítica, línea más escuela de Frankfurt o línea de pedagogía de la liberación y todas esas miradas. Y después hice un doctorado en educación basada en competencias, que es todo lo contrario, ¿no? Y entonces creo que tener los dos panoramas y algo que platicaba con un amigo mío que es un sociólogo muy, muy bueno, que estudió en Alemania, ¿sí? Me decía él, ¿qué sigue, Paco? Que ahora los niños les den una batita de maquiladora en el kinder para que le empiecen a mover a la computadora y cuando lleguen a la empresa les cueste menos trabajo a la empresa. Porque dice, ¿cómo es posible que un sistema de empresa haya llegado a las escuelas? Porque el fin del sistema basado en competencias es adaptar a los estudiantes al sistema laboral, a las necesidades de la industria, no a la transformación social.
Y eso, dice él, eso me parece profundamente grave. Que el gobierno se gaste millones en unas tablets y en unos pizarrones electrónicos, como pasó en México, y no en mejorar las condiciones de la escuela, de la infraestructura, de la calidad de los maestros. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina, que seguimos siendo servidores de los sistemas económicos y globales, y sobre todo de estas miradas hegemónicas. ¿Cuáles son las pautas a seguir desde mi punto de vista en cuanto a la psicología comunitaria desde un enfoque gestal? Y con eso me gustaría ir cerrando la conferencia o el curso, que es confirmar e incluir a las personas en la relación terapéutica y en la relación social y comunitaria. Experimentar la capacidad de elegir en el ambiente terapéutico, conforme el paciente se sienta con esta dignidad. No hablemos de empoderamiento, porque a mí me parece que el empoderamiento sería replicar este sistema de dominación y de poder y de violencia. Yo no estoy en favor del empoderamiento, sino de la dignificación de las personas, que la persona recupere esta dignidad de ser humano y sea capaz de ejercer su voluntad de manera libre. Impulsar el potencial creativo para atender las necesidades personales y colectivas. Otro punto, co-crear un horizonte de esperanza para recuperar para hacer frente a la desesperanza impuesta por el sistema social. ¿Sí? Que los jóvenes sepan que aunque el entorno es difícil, se puede salir adelante. Y que el psicólogo incluso sea un modelo para el paciente. Y un modelo que le ayude y que le ayude a tener un cambio. Otro aspecto dentro de esta mirada es promover la legitimación al acceso a la salud y la calidad de vida. A veces la gente tiene los recursos, pero no sabe o no tiene todavía la cultura de asistir a eso. Por ejemplo, la institución donde yo trabajo, en la Comisión Nacional contra las Adicciones, el servicio es gratuito, no cuesta. Y la gente no lo conoce o incluso a veces se siente molesta de ser canalizada a ese tipo de programas. Entiendo que incluso a veces el ir a la terapia genera un costo del taxi, de la calafia o del transporte público. Pero creo que conforme la gente entiende, a mí me llama mucho la atención y me parece muy bonito que al principio la gente es muy renuente a asistir a la terapia y después esa misma gente se vuelve promotora en su comunidad y le dice a su comadre, le dice a su amiga, le dice a su prima, a su vecina, ve porque ahí te van a ayudar a sentirte mejor y encontrar una alternativa distinta. Y eso a mí me parece lo más lindo de mi trabajo, ¿no? Cuando tú ves que ese trabajo en la comunidad genera que haya promotores comunitarios de forma espontánea, sin que haya una planeación específica, porque tú estás haciendo el trabajo en comunidad y estás involucrándote de la manera en que la comunidad lo está necesitando, ¿no? Y también a veces me parece triste darnos cuenta cómo fracasamos. A mí me duele mucho ver a chicos que atendí en la secundaria y después verlos en un centro de rehabilitación a los años. A mí me parte el corazón y me hace cuestionarme un montón de cosas sobre lo que yo hago, ¿no? Porque dije, ¿en qué fallamos o qué no estuvo bien? Otro aspecto a atender es identificar y evaluar las relaciones abusivas, no permitir el abuso, ni la opresión, ni la exclusión como medidas de socialización. Experimentar relaciones con intimidad y confianza, yo creo que eso también va a ser muy importante. Asumir compromisos con las necesidades colectivas. Y aquí hay que hacer un balance entre la percepción que tiene la comunidad de la necesidad y la percepción que desarrollamos nosotros desde fuera y desde la metodología académica que podemos tener. Entonces, hacer un balance entre la necesidad sentida y la necesidad de experto para tratar de acercarnos a una necesidad más real. Evaluar relaciones opresoras dentro de la comunidad y también cómo el psicólogo participa de la legitimación de esas conductas y actitudes opresoras.
cómo a veces en la terapia también castigamos, señalamos, excluimos. Por ejemplo, yo doy terapia de grupo y a veces necesito poner sanciones para mantener el orden o establecer reglas, pero cómo no participar de los procesos opresivos que ya están inmersos en la comunidad. Eso es un constante ejercicio para no replicar eso. Fomentar la diferenciación y aceptación de las necesidades personales. Eso me parece importante. Hablaremos de lo comunitario, pero también de lo personal. Y finalmente, resignificar el sufrimiento para lograr trascendencia y sentido de vida. ¿Y cómo resignificamos el sufrimiento? Dándole un sentido comunitario, no permitiendo que la gente cargue sobre sí misma ese gran dolor que lleva, el gran dolor de la exclusión, de la discriminación y de la opresión. Bueno, pues les agradezco mucho y antes de que finalicemos me gustaría escuchar algunas opiniones, cómo se sintieron, qué les pareció esto que yo les pude compartir. ¿Sí? Lo pueden hacer a través del chat o si alguien quiere decir por voz, pero creo que es un esfuerzo de empezar a cuestionarnos y de establecer estos diálogos para ir creando una teoría latinoamericana que esté más apegada a la realidad contextual que tenemos. ¿Sí? Francisco, gracias. Te mandé una pregunta ahí por el chat. Igual te la puedo leer. Dime. Mira, ¿cómo le podríamos hacer comprender a un joven adicto, por ejemplo, en tu caso que trabajas con adictos, de una relación más tranquila cuando en su casa están acostumbrados